con el webinar de cables especiales. Bueno, vamos a tratar un poco todo este tema de los cables apantallados nuevos que tenemos incorporados a stock y también el cable nuevo de goma, y luego, pues como ha dicho Nuria, podéis hacer preguntas sobre lo que estamos tratando y todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues se trata de dar un repaso un poco a los usos de estos tipos de cable y casi más que a los usos también a su morfología, ¿no? Para puntualizar un poco lo que hay en el interior de estos cables y un poco el porqué. Bueno, vamos con los cables apantallados, una breve reseña histórica, ¿no? El año pasado en particular, bueno, por lo menos consta así como fecha oficial, el 21 de abril de 2020 se cumplieron 200 años, ¿no? Aunque la verdad que tampoco se ha divulgado mucho, ¿no? En que yo creo que como todos o casi todos sabéis, ¿no? Que Daniel Hans Christian Oersted descubrió que la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor, ¿no? Parece ser que el hombre pues tenía la mesa un poco desordenada, ¿no? Bendito desorden, algo parecido a lo que le pasó a Fleming con la penicilina, ¿no? Y a veces el ser desordenado tiene su premio, ¿no? Y se puso a hacer experimentos con la pila de vuelta y un circuito y casualmente tenía por allí una brújula que se desorientaba cuando conectaba el circuito, ¿no? Algo que ya conocemos, y de ahí pues se empezó a saber que había una fuerza en lo inmaterial que sin contacto ninguno. Incluso se supo que también interponiendo algunos elementos, como podía ser el vidrio o la madera, pues desorientaba la aguja de la brújula. Y eso, pues bueno, es un poco el nacimiento del electromagnetismo. Posteriormente, Michael Faraday, empeñado también en entender que debería pasar al contrario, lo entendió, que un campo lo pudo explicar y demostrar, que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica, y ahí empezó un poco la gran revolución, ¿no? Por así decirlo. Bueno, los cables apantallados, las pantallas que tienen los cables para baja tensión, tienen como función principal presentar una barrera a las interferencias electromagnéticas, ¿no? Para asegurar la calidad de la transmisión, especialmente cuando se trata de señales débiles, pues es muy fácil que un cable que conduce una corriente y que, como sabemos desde hace más de 200 años, pues esa corriente lleva aparejada ese campo magnético, pues puede inducir, es decir, hacer el efecto contrario, es lo que nos decía Faraday, y el campo magnético pues generar una corriente, generar una tensión inducida en un cable, ¿no? Entonces, para esto lo que se hace pues es escudar al cable de alguna manera, ¿no? O bien por ponerle un escudo al cable que emite esta radiación, o ponerle un escudo, un blindaje, una pantalla al cable que pueda recibir esta perturbación más que radiación, vamos a decir, ya que pueden ser radiadas, conducidas e inducidas. Bien. Las pantallas, como digo, pueden ser un escudo para el ruido electromagnético externo, pero en ocasiones también son necesarias para evitar que el cable irradie al exterior, lo que decíamos, ¿no? Haciéndolo más compatible con el entorno en el que va a ser instalado, ¿no? Si nosotros en los dibujos anteriores, en lugar de poner un cable de energía normal sin apantallar, ponemos un cable apantallado, como el Blindex Protect, bueno, pues tenemos una mayor seguridad de que no va a haber una interferencia en el cable de señal que tenemos en paralelo, este UTP que podemos ver debajo, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de andarles pegando mucho, ¿no? De hecho, existe incluso alguna forma de calcularlos. En nuestro catálogo de baja tensión también viene cómo calcular las distancias mínimas entre cables de energía y de pares trenzados, o sea que tampoco es tan fácil encontrar por cualquier sitio, pero bueno, hay una norma en particular que sí se ha mojado en este sentido. Se trata de llevarlos separados, pero bueno, es un poco todo, ¿no? Mantener unas distancias, como se suele decir, no llevarlos paralelos, sino cruzarlos a 90 grados si se puede, lógicamente, y por supuesto, pues el apantallamiento pues hace que al final cada cosa vaya por su sitio sin problemas, ¿no? Bueno, entramos en la parte de la morfología más, ¿no? El cable apantallado es un cable, por así decirlo, normal, de 1000 voltios, con sus aislamientos, con los diferentes colores, su cubierta, en este caso de color verde, ¿no? Tiene una cinta de poliéster, que es asiento de la trenza de cobre, y muy importante, esta trenza de cobre tiene una cobertura del 60%, que es el mínimo que marca la norma, ¿vale? Las normas de referencia de cables de 1000 voltios nacionales, todas tienen ya un apartadito donde dice que la cobertura no debe ser inferior al 60%, cosa que está muy bien, porque al final pantalla de trenza es cualquier cosa, con un 20%, con un 30%, con un 60%, con un 90%, pero claro, no a pantallas todas por igual. Entonces, lo suyo es que la norma, como ya tiene, como ya conocemos, tenga su apartadito donde tenga una referencia con esa cobertura del 60%. Es decir, de aquí para abajo, pues no, porque estás invitando a competencias desleales y realmente estás invitando a que el cable al final pues pase por pantalla cuando
esa pantalla pues no tiene la efectividad mínima que se le puede exigir para los entornos electromagnéticos en los que nos movemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una pantalla con cobertura insuficiente, ¿no? Y es un cable de mercado, ¿no? Inferior. Abajo tendríamos la nuestra. Se ve más o menos, se ve que hay una diferencia, ¿no? Hay unas ventanas mucho más pequeñas. Los dos son empantallados con trenza de cobre. Claro, evidentemente el de arriba es más barato, pero apantalla menos y tiene una impedancia de transferencia mucho más alta, ¿no? Porque cuando se llegan a poner los dos extremos a tierra en algunos casos y tal, al final ahí circula una corriente de sentido contrario a la que va por los conductores y tal, que lo que nos hace es aminorar ese campo magnético, ¿no? Es decir, es un campo magnético que es contrario al que generan los conductores. Entonces, para todo influye, ¿eh? Es decir, el apantallamiento tiene que tener una cobertura mínima por lo que es cubrir en sí, ¿vale? Pero también igualmente por esa forma de contrarrestar el campo magnético. Entonces, vamos a irnos a pantallas que nos aseguremos mínimo el 60% y no está de más tampoco lo que me han suministrado mirarlo y que yo vea con mi vista si eso aparenta tener el 60%, ¿no? Vale. Nosotros sí que lo garantizamos 60% mínimo. Es que si no todos los cables no son iguales, nosotros no queremos estar fuera de la normativa y queremos vender. Y al final, pues por desgracia, es verdad que muchas veces pues el mercado elige productos de este tipo, ¿no? Bueno. Nosotros tenemos el cable Blindex Protect, tanto en versión 500 como en 1000 voltios, que ahora veremos. La norma de diseño es la internacional IEC 60502-1 y es un cable de alta seguridad. La clase de reacción al fuego CPR es CCA S1B de 1 a 1, o sea, la clase típica de alta seguridad, ¿no? Que así, digamos, pues cubre todos los casos. No olvidemos, pues eso, pues que al fin y al cabo vas a meter a lo mejor estos cables en algún emplazamiento donde al final tienes que poner el cable de alta seguridad, ¿no? Y no están exentas las industrias. No es que sea muy común, pero cables por falsos techos o suelos elevados, pues tienen que ir. Tienen que ser cables con clase CCA S1B de 1 a 1, ¿no? Al margen de lo que se pueda entender como zona de riesgo de incendio no despreciable, en túneles, bueno, pues depende de los sitios. Al final, pues con un cable de alta seguridad cumples todo y este es el que nosotros tenemos en stock, ¿no? En dos versiones, en 1000 voltios y en 500 voltios, ¿no? Con una gama de stock interesante. Pues el primero sería más para suministro de energía, el segundo de 500 voltios más para instrumentación, control y señalización en entornos con influencias electromagnéticas en ambos casos, ¿no? ¿Vale? Este primero de 1000 voltios también valdría para alimentación de motores con variadores de frecuencia en general hasta 10 milímetros cuadrados, salvo que nos digan otra cosa, ¿vale? Pero en general para secciones bajas se admite un cable con su pantalla de trenza de cobre, pero sin más exigencia, ¿no? Para secciones más altas sí que tenemos otro tipo de producto que luego veremos, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a lo que serían los cables apantallados con trenza de cobre para estos usos generales, como hemos dicho, ¿no? Para lo que sería señales analógicas o digitales tenemos el cable Datax Li-Fi, que es de 250 voltios con cinta de poliéster y pantalla de trenza de hilos de cobre estañado con cobertura del 60% igualmente, como hemos dicho, ¿no? Este sería el Datax Li-Fi. La norma es la VDE 812, igualmente estamos hablando de transmisión de datos, señales analógicas y digitales en plantas industriales, instrumentos de medida y control en entornos con influencias electromagnéticas, ¿no? Y es un cable que tenemos amplia gama de stock disponible. Es decir, ya no es una cuestión de que lo pido y me dan precio y mínimos y plazos y todo esto. No, el cable está disponible en stock, por lo cual, bueno, pues esto que antes era más difícil de proveer y luego pues es verdad que es más difícil ir al mercado cuando alguien sí que lo tiene en stock, bueno, pues esto ya ha cambiado, ¿no? En principio. Bueno, lo que es un poco, bueno, un pequeño repaso, lo que es la instrumentación y el control, ¿no? O sea, el control, digamos, sobre estos sensores, instrumentación, todo lo que sería la comunicación de estos sensores con el equipo que registra sus parámetros, ¿no? Para luego con el control actuar sobre lo que corresponda, ¿no? O sea, sensores de presión, de temperatura, de nivel, de caudal. Bueno. Y dentro de lo que son los cables apantallados está el caso especial, ¿no? De alimentación de motores con variadores de frecuencia, que yo creo que esto sí que lo conocéis en gran medida, porque bueno, pues el variador de frecuencia te permite controlar el motor, ahorrar energía, prolongar la vida del motor, pero eso sí, la instalación hay que hacerla bien, ¿no? No vale poner un cable convencional. Los propios, sobre todo hay que seguir las indicaciones del fabricante del variador, ¿vale? Y en general pues nos van a
a orientar a un tipo de cable con su... Hay dos diseños en general, ¿no? Pero bueno, nosotros proponemos este quizá más manejable, menor diámetro exterior, que este sería el de la tierra distribuida, ¿no? Es decir, tenemos las tres fases y luego la tierra distribuida simétricamente. ¿Para qué? Pues para evitar que se generen tensiones inducidas en la tierra, ¿no? Si nosotros las repartimos, pues las tensiones se van a compensar. Sin embargo, si nosotros lo hacemos como un cable que tiene la tierra el conductor de protección en un solo conductor, pues evidentemente hay alguna fase más cercana y otras más alejadas que van a hacer que se generen tensiones. Esas tensiones inducidas nos van a llegar al motor, van a generar allí tensiones también, a muy buen seguro, y entonces esas tensiones pueden originar chisporroteos entre las superficies de trabajo del motor que van a deteriorar las superficies, deteriorar los lubricantes y al final lo que pasa, ¿no? Que empieza funcionando bien cualquier instalación, pero luego la vida útil va a depender mucho de todo esto, ¿no? De tener eso. Igualmente una buena conexión a tierra en ambos extremos. Todo esto va a influir para que no haya una desadaptación de impedancias y eso. Y las tensiones tiendan a irse al motor en lugar de que esas corrientes viajen a donde tienen que ir, que es hacia tierra, ¿no? Entonces, esto, digamos, se consigue con cables de calidad, con su pantalla con trenza de cobre del 60% de cobertura y estas tierras distribuidas. Igualmente, este cable tiene amplia gama de stock de prácticamente todas las secciones desde 6-10 milímetros en adelante. Bien, la norma sería de referencia la IEC 60502-1, la tensión asignada es 0,61 kV y la clase de reacción al fuego igualmente es de un cable de alta seguridad CCA S1B de 1 a 1, ¿no? Entonces, bueno, pues para los usos industriales en general, sabéis que cada vez más se utilizan variadores de frecuencia para la interconexión, para digamos, el control de los motores y, bueno, pues esta es la apuesta de Prysmian por un cable de calidad para vuestras instalaciones, ¿no? Insisto, con amplia gama de stock disponible. Esto, digamos, podría ser un resumen de lo que serían la alimentación de motores con variadores de frecuencia, ¿no? Los tipos de cable, por supuesto, unipolares normales no, cables multipolares sin pantalla tampoco, multipolares con pantalla de trenza de cobre con cobertura del 60% o más, ¿vale? Eso sería aceptable en general hasta 10 milímetros, pero 10 milímetros de sección. Pero bueno, lo que nos diga también el fabricante. Es siempre muy importante lo que nos diga, que también igualmente va a estar influido en no tener que decir, venga, no, el motor donde quiera. No, ojo, que las longitudes serán las que se permitan, ¿no? Según también los parámetros del variador, necesitaremos pues a lo mejor no excedernos en las longitudes en general, ¿no? Nosotros como fabricantes las longitudes cuanto más largas mejor, pero bueno, queremos en definitiva éticamente que el motor funcione bien, entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Nosotros ponemos el cable, pero las condiciones y la electrónica es la del variador y eso es a veces un poco caprichoso, como sabéis. Entonces el cable tipo AFUMES Class VFD que hemos visto para variadores de frecuencia, para interconexión de motores con variadores de frecuencia, valdría para todas las secciones, ¿no? Si bien en stock lo tenemos a partir de 6 milímetros, ¿vale? Porque en secciones ya más pequeñas, como digo, el Blindex Protect también de stock lo tenemos. Vamos con el cable de goma, un cambio radical, ¿no? Es un cable también de uso especial, ¿no? Y bueno, pues por ello lo tenemos aquí incorporado. Igualmente con un amplio stock disponible, ¿vale? El cable de goma, lo primero, pues hay que empezar a pensar en los usos incorrectos del cable tipo RVK, ¿no? Que parece el cable comodín de 1000 voltios. Bien, pues el cable RVK hay muchos usos en los que no se puede utilizar, aunque es verdad que es muy, muy socorrido porque, mira, lo tengo aquí, lo corto, lo tiendo y además nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, provisionales de obras, prolongadores, servicios no fijos en general, bombas sumergidas, no se puede utilizar el RVK. Tendríamos que ir al cable tipo Flextreme+, que tiene el doble marcado H07RNF barra DN-F. Es un cable de 0,61 kV, aunque pone H07, la formación, o sea, el hecho del doble marcado, el DNF, es un cable de 0,61 kV. ¿Vale? Como decimos aquí y repasamos aquí. Aquí están las normas. Por supuesto, importante, tiene una protección frente al agua, es decir, puede estar permanentemente sumergido. Es decir, todo el tema de alimentación de bombas sumergidas, sumergirlo en agua dulce, salada, todo ese tipo de usos vale para el cable. Igualmente es un cable, el nuestro en particular, que tiene una buena resistencia, una resistencia elevada a los choques mecánicos. No son cables de goma, de batalla,
Al fin y al cabo se pueden utilizar también como enrolladores industriales, les puede pasar la típica carretilla por encima, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es algo que soporta el cable, ¿no? Otros parámetros del cable, pues eso, temperatura máxima de 90 grados en servicio fijo y de 35 bajo cero, ¿no? Como temperatura mínima, ¿no? Con certificados, por supuesto. Y repasamos un poco lo que son los usos de este cable, ¿no? Porque es verdad que es un cable muy, muy popular que vale para muchas cosas, pero claro, no es el típico RVK, ¿no? Es el cable de goma que, digamos, está en versión unificada, ¿no? Porque se podía hacer uno H07RNF y otro DNF, pero también se puede englobar en un mismo diseño, ¿no? Entonces, el reglamento nos lo refleja por muchos sitios, en locales con riesgo de incendio o explosión para determinadas conexiones, ¿vale? Provisionales de obras, es decir, desde el cuadro hasta los receptores, ferias y stands igualmente, ¿vale? También hay que decir, si el cable de feria es de interior, pues ahí ya habría que pensar en un cable de alta seguridad al estilo tradicional. No olvidemos que si es un cable de feria, es un cable de quita y pon, no le afecta el CPR y por lo tanto ya no tiene que ser clase CCAS 1B de 1 a 1. Es decir, puede ser tipo AFUMEX o de alta seguridad, pero con los criterios de antes del CPR, es esa particularidad. ¿Por qué? Porque la condición de producto de construcción es que el cable se instale permanentemente en obra, permanentemente en la obra de construcción. Y una feria y stands es provisional y un provisional de obra es provisional, ya lo dice, ¿no? Y dirá alguien, bueno, ¿y por qué ponen la cubierta ECA, que es la clase de reacción al fuego? Vale, podría estar exento de ello, pero también es verdad que el cable se puede instalar se puede emplear en instalación fija y ahí sí que ya necesitaría la clase de reacción al fuego y por eso tiene esa clase, ¿vale? Pero si fuera por un provisional de obra, puede utilizarse sin la clase, aunque nosotros lo fabricamos con la clase inscrita y ya está, y hay uno solo stock y ya está, pero bueno, es un pequeño detalle, ¿no? Bueno, en establecimientos agrícolas y hortícolas, caravanas y parques de caravanas, puertos y marinas para barcos de recreo, etcétera, etcétera. Más usos. Bueno, pues luego aparte del reglamento hay los usos que le permite la norma UNE 21150, en la cual también está basado este cable, que son tendidos sumergidos, bombas sumergidas, ¿vale? Y luego aparte la guía de utilización de este tipo de cables, porque tiene una guía. Y como, claro, en este caso no se trata de instalación, ¿vale? Pues esos usos están incluidos también en esa guía, como son conexiones y cableado interior de máquinas, no es parte de lo que sería una instalación, porque es parte de un receptor, alimentación de equipos portátiles de exterior y de equipos industriales, aparatos en talleres industriales y agrícolas, todo el tema este de enrolladores, pues todo eso son usos posibles de este cable, ¿no? No olvidemos que el guión F significa flexible para servicios móviles, lo que le permite ser un cable que se desenrolle, se utiliza y se enrolla, ¿no? Y aparte, insisto, es un cable que para ambientes industriales pues es muy bueno porque la cubierta de policloropreno o elastómero equivalente que tiene el cable pues permite, soporta muy bien los agentes químicos, las grasas, los aceites, ¿no? Incluso, insisto, esa abrasión que puede tener al rozarlo por el suelo, la carretilla elevadora que le pasa por encima, todo esto es un cable que está preparado para ese tipo de usos y por tanto es muy versátil, ¿no? Va más allá de lo que es el RVK y tiene un espacio muy amplio de aplicaciones, un abanico de aplicaciones amplio. Y como último tipo de cable, tendríamos el cable de las centrales contra incendios, ¿no? El AFUMES Class First Detect Signal AS+, ¿no? Es nuestra propuesta para lo que sería interconexión de las centrales de detección, sean analógicas o convencionales, con los diferentes receptores, típicamente pulsadores, detectores y alarmas, ¿no? La composición la podéis ver aquí, cinta de aluminio poliéster más hilo de drenaje de 0,22 milímetros cuadrados, un solape del 25% y cobertura, lógicamente, como es cinta, del 100%, ¿no? Los conductores van en par trenzado. Bueno, el trenzado ya sabéis por qué, ¿no? Si se produce alguna interferencia, se genera una tensión inducida y entonces la que se induce en una vuelta se contrainduce en la vuelta siguiente. Entonces, al trenzar el cable, pues consigues que esas inducciones se compensen, ¿no? No deja de ser, bueno, pues un truco técnico, ¿no? Y sí, muy importante que tengamos claro, ¿no? El cable para servicios de seguridad, todo lo que se considere como tal servicio de seguridad, ¿vale? Es decir, aquello que tiene que funcionar sí o sí, tiene que ser, como dice el reglamento de la ITC 28, resistente al fuego según la UNE 50200 y además la clase de reacción al fuego propia de los locales de pública concurrencia, CCA S1B de 1 a 1. Estas dos cosas
deben venir marcadas en la cubierta, ¿no? Y así es como podemos identificar que el cable es el adecuado, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante porque al final figuran todo tipo de cables por el mercado. Yo sé que lo que son pulsadores y detectores, hay formas de evitar que el cable sea siempre de esta máxima categoría y todo esto, porque al final, pues, la normativa te permite eximir que si tienes un máximo de no sé cuántos y se produce una interrupción, pues, según la superficie tienes unas posibilidades u otras, y al final puede valer un cable a lo mejor más sencillo. Y sé también que en general hay quien dice, mira, no me complico porque puede pasar esto, esto, otro, y según se interprete puede ser necesario o no. Entonces, bueno, no es tampoco algo que comprometa la viabilidad económica de la instalación y en cualquier caso siempre estará puesto el mejor cable. Evidentemente las alarmas sin duda sí tienen que llevar un cable de este tipo e igualmente luego lo tenemos apuntado también aquí en la charla, estarían los sistemas de megafonía para emplazamientos de pública concurrencia de más de 500, más de 500 personas. Bueno, aquí tenemos la designación genérica SOZ1-K, o sea, un aislamiento de silicona, ¿vale? La norma de referencia, tensión asignada, la resistencia al fuego, es decir, el ensayo EN50-200, que son 842 grados centígrados 2 horas, y la clase CPR, la que nos piden para pública concurrencia, reacción al fuego, clase CCA S1B de 1 a 1. ¿Vale? Sí, muy importante, aquí veis tachado el detalle. Muchas veces, o sea, es difícil saber si nos están engañando con un cable o no. ¿Vale? Eso es evidente, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí saltan a la vista, ¿no? Un poco lo que decíamos antes con la trenza. Hombre, medir no lo sabes. En vez del 60 igual tiene 50, pero no lo sé. Pero cuando en vez de un 60 es un 30, eso sí que se ve, porque dices, mira, lo voy a comparar con el cable bueno. Y, hombre, no creo que este, si me dice 60, estará poniéndole un 90, ¿vale? Y este otro que me da el cable con unas ventanas grandísimas en la trenza, este está poniéndole un 60, pero este me dice 60 y me da un 90, ¿no? El que te dice 60, lo más normal es que te dando, digamos, aproximadamente 60, ¿no? Nosotros damos ese 60, pero el otro, si te está dando un 30, ya salta a la vista, ¿no? O sea, hacer ensayos de fuego a lo mejor es difícil, ¿no? Saber si el cobre es más puro o menos es difícil, pero hay cosas que saltan a la vista para poder rechazarlas. Esto es algo parecido, ¿no? O sea, un cable que tiene la cubierta holgada, como podéis ver, que parece que es un tubo y que dentro están los conductores, ¿no? Pues yo, personalmente, por muy bien marcado que venga, este en particular venía marcado como AS+ y CCA S1B de 1. Bueno, pues yo estoy seguro que no pasa los ensayos de ignifugación. O sea, la no propagación de la llama, vamos, casi seguro que no. Y la no propagación del incendio, segurísimo, segurísimo. O sea, un cable que está extruido a tubo, al final le penetra fácilmente el oxígeno a la hora de quemarlo y arde demasiado bien, demasiado bien. O sea, no sé, ya es una cosa que dice, bueno, si lo compro porque el cable no me pide ningún ensayo de fuego, que no debería ser así y tal, pues sé lo que compro, pero que me quieran decir que esto es AS+ y CCA S1B de 1 a 1, pues la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces hay algunas cosas que saltan a la vista, yo simplemente, ¿no? Siempre rechazaría un cable así, ¿no? Un cable que está extruido a tubo, que se dice, es decir, la cubierta está holgada, no como aquí vemos que tenemos la cubierta que, digamos, faja todo lo que es el interior del cable, rellena todos los huecos. Esto, al fin y al cabo, si lo quemamos en vertical, arde demasiado bien, demasiado bien. Le puedes echar a la cubierta lo que quieras, el oxígeno va a penetrar y aquello no va a durar el ensayo de 20 minutos de no propagación del incendio que nos pide la clase CCA, ¿no? ¿Vale? Y que debe prender, bueno, debe propagarse menos de 2 metros. Por eso, digamos que, bueno, pues si lo vemos y tal, por lo menos diga, mira, este no me gusta, ¿no? Dame otro que esté fajado. Sí, es el mismo fabricante, pero lo suyo es ir a marcas de calidad, ¿no? Nosotros le ponemos una cubierta que rellena todos los huecos, ¿no? Bueno. Como decíamos, las aplicaciones, pulsadores, detectores y alarmas de sistemas contra incendios, sean analógicos o convencionales, y también muy importante, algo que a veces no se tiene en cuenta, pero que sí que se mira cada vez más, sobre todo últimamente, sistemas de megafonía de seguridad en locales de pública concurrencia con aforo superior a 500 personas. Esto nos lo dice el Código Técnico de la Edificación. Entonces, en estos casos, ese sistema de megafonía tiene o sea, esos locales con aforo superior a 500 personas tienen que ir dotados de un sistema de megafonía de seguridad, ¿vale? Que va alimentada igualmente con este tipo de cable resistente al fuego. La megafonía de seguridad sí que no hay duda, tendrá que ser un resistente al fuego. Eso tiene que funcionar en caso de un incendio sí o sí, no hay excepción, ¿no? Como pasa con las alarmas, como decía. Bueno.
Esto sería un ejemplo, bueno, que ya teníamos hace tiempo, ¿no? Pero vamos, digamos que lo que es naranja es cable de alta seguridad. La crucecita esa es verdad que parece una válvula, pero bueno, la crucecita alude a que el cable es AFUMES Class First Detect Signal, y entonces podéis ver aquí, pues eso, la alimentación en esto de una central de detección convencional, la alimentación con cable AFUMES Class First Detect Signal, son muchas palabras, ¿vale? Bueno, pues para los detectores, para esta línea de alarmas, para esta línea de pulsadores, ¿vale? En una central de detección convencional. Aquí el cable no tiene la crucecita, pero claro, alimenta, es energía, ¿no? Para los sistemas de control de humo, ¿no? Entonces, por eso sería el AFUMES Class First, el cable de 1000 voltios resistente al fuego, ¿no? Igualmente para este suministro de seguridad, que muchas veces la gente pregunta, hombre, con el reglamento en la mano, realmente la ITC 28 habla del cuadro general de baja tensión que tengamos hacia los receptores. De aquí para arriba no, pero lo suyo es que la alimentación desde ese segundo suministro pues tenga que ser con cable de alta seguridad. Esa sería la lógica. Luego ya sé que, bueno, hay para gustos los colores, ¿no? ¿Vale? Porque legalmente desde el cuadro a los receptores valdría, ¿no? Pero lo suyo es tener esta garantía de que si aquí se produce un incendio tengamos también el suministro, ¿no? Bueno, la central de detección, el bombeo igualmente, ¿no? Si las bombas son diésel, pues no, pero vamos, si son eléctricas, son así. Y a veces también preguntan, ¿no? ¿Y si son eléctricas y si solo con una eléctrica garantizo lo mínimo que me pide la normativa? Pues entonces, pues si alimenta solo esa también vale, no vamos a decirlo, pero bueno, a lo mejor ya es hilar fino, ¿no? Igualmente preguntan por los ascensores. ¿Ascensores todos o de seguridad? No, los ascensores, el reglamento es que no dice que sean de seguridad. Entonces, ya sé que un ascensor de seguridad pues tiene que ir, eso está claro. Y uno que no sea de seguridad es que pone que no utilizar en caso de incendio y que depende de dónde esté el contrapeso, si se produciera un corte de suministro, pues el ascensor sube o baja según donde esté el contrapeso y abre automáticamente estas cosas. Esto es difícil de poder hilar fino, ¿no? Si hay una manera fácil de justificarla, pues se justifique y ya está, ¿no? Pero en principio el reglamento no excluye, ¿no? Y tú tienes un caso donde hay un minusválido y ya necesitas el ascensor para evacuarle. Entonces, ahí es un poco difícil, ¿no? Esto un poco a colación de lo que estábamos hablando, si bien nos centramos en el AFUMES Class First Detect Signal, este trenzado y apantallado, en este caso tenemos una central de detección analógica con todos los receptores conectados en anillo, como sabéis, y bueno, pues igualmente con su AFUMES Class First Detect Signal, ¿vale? Como veis, aquí alimentando pues todos cada uno de esos receptores, los pulsadores, detectores o alarmas, ¿no? Y aquí igualmente, pues bueno, añadido el AFUMES FIRS, el de energía, ¿no? No el apantallado, sino ya el de energía para estas balizas, igualmente para el bombeo y desde el segundo suministro, desde el grupo en este caso, hacia el cuadro de baja tensión, como ejemplos, ¿no? Que ya, bueno, ya llevamos utilizándolos hace tiempo, ¿no? Y bueno, esto es todo por mi parte. Comentaos que tenemos la cable app, que es una aplicación que tenéis para iOS y para Android, ¿vale? Y bueno, pues es para el cálculo de cables en baja y en media tensión según los reglamentos vigentes, ¿vale? Es una aplicación completa, no da errores, por supuesto es dar 4 datos, la descargas y a utilizarla. Te da informes que incluyen también los ahorros ecológicos si pones una sección más grande y bueno, pues descargarte todo lo que sería el resumen del cálculo con todos los detalles y el programa está hecho para calcular solo con los criterios del reglamento, no permitiendo sistemas de instalación que no se permiten en determinados emplazamientos, solo permitiendo los cables que se permiten para esos emplazamientos y sistemas de instalación. Es decir, es más completo que otros programas de cálculo sencillos que hay por ahí, ¿no? Que hay gratuitos. Y una cosa importante, por ejemplo, el programa calcula y da resultados cuando son varios conductores por fase, ¿vale? Que esto no lo suelen hacer las aplicaciones gratuitas, ¿no? Entonces, tú calculas, salen varios conductores por fase y te da el resultado habiendo iterado previamente, ya que no es lo mismo un solo conductor por fase que 3, ya que 3 hay que dividir la corriente, pero luego hay que aplicar el coeficiente de corrección por agrupamiento de 3 conductores, ¿no? Entonces, todo esto sí lo permite esta cable app, que yo os invito a utilizarla, pero que también tenéis la versión para PC. Una vez dado de alta, entras, igualmente desde el PC se puede. Y en el Prismian Club, pues que encontraréis información al respecto de todo lo que estamos comentando, así como, bueno, hay artículos que hablan de lo que he dicho presentando los cables, pero igualmente tenemos el catálogo de cables especiales, que bueno, esto no obstante os lo podemos hacer llegar también
terminada la charla. Pero bueno, ahí lo podéis descargar, los catálogos donde están todos estos cables que hemos dicho, los apantallados y el cable de goma. Y bueno, aquí tenéis mi correo electrónico y bueno, otras direcciones, como he dicho, la del Prysmian Club y el mail del Prysmian Club. Pero vamos, en principio, como digo, las charlas no terminan aquí, sino que bueno, pues estamos a disposición para lo que podáis necesitar, ¿no? Y ahora pues ya comenzamos la ronda de preguntas y bueno, pues estaré encantado de intentar ayudaros. Vamos a ver hasta dónde llega, porque el tema de los cables apantallados es muy amplio y variado, ¿no? Bueno, Nuria, cuando... Muchas gracias, Lisardo. Bueno, voy a empezar a decirte las preguntas que vamos teniendo de los asistentes. Esta primera te la hace Héctor Beltrán, Sí. que nos dice: buenas tardes, Lisardo, muchas gracias por las directrices siempre tan interesantes. Y nos hace una pregunta recursiva. Hablamos del cable de goma DNF para Sí. bombas sumergidas, pero ¿qué hacemos si la bomba va alimentada por un variador de frecuencia? ¿Recomiendas utilizar en ese caso mejor el cable anterior que has presentado? Me he No, nunca. enganchado al webinar justo cuando estabas hablando de ese cable, por lo que no he escuchado las limitaciones que podía tener. Sí, bueno, no, nunca utilizar el otro. Eso no, porque no es un cable apto para servicios sumergidos. Entonces estaríamos siempre fuera de lo que debería ser. Lo propio sería utilizar un cable, pero de fabricación especial. Esto sería una cosa que se podría ofertar. Estamos un poco la de siempre. Mínimos, plazos, es a lo mejor algo más complicado, pero para alimentar la bomba debería ser un cable tipo DNF que tuviera esa posibilidad. Es decir, pues con la configuración de un cable, con la estructura de un cable para variadores de frecuencia, pero de goma y apto expresamente para esa sumersión permanente, ¿no? Lo que, bueno, pues ya se ha ido divulgando el famoso AD8 de influencia externa, ¿no? Tendría que ser así. Aunque Gracias. volvemos a la misma, al final si no se encuentra, muchas veces se ha utilizado el otro, que yo he conocido mucho tiempo, que ya, bueno, llevo toda la vida instalando RVK en bombas sumergidas y no me ha pasado nada. Bueno, es verdad que mi deber es orientar hacia lo otro. Ya sé que lo otro se ha hecho muchas veces y a muchos no le ha pasado nada, pero no olvidemos, ¿no? Estamos fuera clarísimamente de lo que nos dice la normativa. Eso no hay que perderlo de vista, con todas las consecuencias. Gracias, Lisardo. Jaime Quintanar nos pregunta que para los cables apantallados, a aplicación de VF, ¿mejor sección de tierra única o cada fase con su tierra? Vale, VDF, vale, cada fase con su tierra. No, vamos, nosotros la estructura que proponemos es esta, la que es de nuestro stock. Parece que se va imponiendo en el mercado. Antes, de verdad, teníamos la otra alternativa, que no sé si se refiere a esa, la tierra única, que era el conductor de tierra concéntrica, ¿vale? Es un cable menos manejable, ¿vale? No vamos a decir que era malo ahora que hemos dejado de hacer y hacemos este, ¿no? De hecho, seguimos teniendo algo de stock del otro y se podría fabricar especialmente, si alguien lo pide, ¿no? Y tal. Normalmente los fabricantes serios suelen validar ambos tipos de cable, ¿no? De hecho, hay una norma, la IEC 60034-25, que orienta en este sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, ambos son válidos. No es que cada fase tenga su tierra, sino que la tierra se ha distribuido para que no haya una descompensación de las inducciones, de las tensiones inducidas. Si nosotros tenemos 3 conductores por un lado, ¿vale? No sé si se ve y tal, y tengo yo la tierra aquí aparte, evidentemente hay algún conductor que siempre está más cerca que el otro, ¿vale? Entonces, siempre va a haber una descompensación de las tensiones inducidas y aquí lo que se hace es mimar mucho este detalle para que no se produzcan corrientes vagabundas por el motor para cargárselo, porque es que es muy fácil que esto pase. Es decir, el variador es una cosa que es muy buena y te prolonga la vida útil del motor, te ahorra energía, ya sabéis que se controla el motor divinamente y tal, pero luego hay que hacer las cosas muy bien, porque la electricidad y la electrónica es un poco particular. Entonces, en este caso, insisto, la tierra distribuida, por así decirlo, la tierra repartida, mejor que la tierra única. Y si estamos hablando de si tiene que ser ese o el apantallado normal con la tierra, ese sí vale para variadores, pero normalmente en secciones bajas. Hemos dicho un límite de 10, pero si el fabricante del variador dice que ni eso, ni eso. Pero vamos, para secciones bajas sí, una tierra única en lugar de repartida simétricamente.
¿vale? No sé si creo que más o menos me he explicado. Gracias, Lisardo. Fernando García nos pregunta si la derivación individual es para un edificio de viviendas, ¿estas pasan por el garaje del edificio? Si deben ser AS+. No, bueno, si es un edificio de viviendas, no tiene por qué ser AS+. Pasan por el garaje, no tienen por qué ser. O sea, quiero decir, mientras no nos metamos ni aunque nos metamos en volúmenes peligrosos. O sea, al fin y al cabo, el cable AS+, casi suele haber más dudas con el sistema de instalación, ¿no? Porque eso debería ir protegido, bueno, debería ir, digamos, en una canal protectora y al final pues se hace de muchas maneras y tal, con una canal protectora, pero no tiene por qué ser AS+, ¿no? Porque realmente no estamos en un emplazamiento en que tengamos un servicio de seguridad como tal, ¿no? Normalmente dentro de la vivienda hasta ahora no se considera servicio de seguridad, que en cualquier caso, insisto, los servicios de seguridad, el reglamento habla de pública concurrencia, pero es verdad que hay emplazamientos donde hay servicios de seguridad y se deberían aplicar los mismos criterios, que no lo dice el reglamento, pero sí que lo dice la guía técnica del ITC 28. Dice que si el servicio de seguridad, por ejemplo, en una industria, no nos hagamos los locos, hay que poner el cable AS+, ¿vale? Es de sentido común. Entonces, AS+, no. Con ser AS es suficiente. Estamos alimentando los cuadros generales de mando y protección de edificios de viviendas, ¿no? O sea, que todo lo que no sea servicio de seguridad no necesita ser AS+. AS, y eso sí, convenientemente canalizado, no de cualquier manera. Siguiente. Sí, mira, David Diego nos pregunta si el cable Flextrem es válido para huecos de construcción. Sí, por supuesto. El cable Flextrem es válido para huecos de construcción. Es un cable con cubierta. Creo que eso nos lo pide la propia, o por lo menos nos lo recomienda para poder distinguir luego en el otro extremo que la fase, el neutro y el conductor de protección sean del mismo conductor, o las tres fases, neutro y conductor de protección. Sí, vale para huecos de construcción. Por eso, por tener su cubierta y tal, y también, que creo que van por ahí los tiros, porque tiene clase de reacción al fuego FA, que es la mínima que se pide para huecos de construcción. ¿Vale? Por lo tanto, vale. Perfecto. Nos dice José Luis, buenas tardes, Lisardos. Nos pregunta si el cable, el H07RNF-DNF, no debería ser de 750 voltios por el 0,7 y no de 1 kilovoltio. Cierto. Bueno, lo que pasa es que está doblemente marcado. Vamos a ver. En aras de industrialmente optimizar, como al fin y al cabo son diseños relativamente compatibles de fabricar, ¿vale? Lo que se hace es, en cualquier caso, cumplir lo más estricto de las dos normas, ¿no? Y entonces, por eso se fabrica. Y con un solo stock se da servicio a todo. Porque si dijéramos, no, es que por hacerlo H07RNF y DNF, al final el diámetro exterior es un 50% más grande. Entonces, como H07RNF es poco útil o es es poco manejable, pero ¿qué va? O sea, realmente son cables muy similares y entonces pues se ha optado por unificar el stock y así lo tenemos tanto para los provisionales de obra como H07RNF como para instalación de bombas sumergidas como DNF y siendo 0,61 kilovoltios, ¿vale? Es decir, el cable es 0,61 kilovoltios porque digamos es la tensión más elevada, pero bueno, viene marcado también como H07RNF para los usos del H07RNF. Siguiente. Gracias. Carlos Corbalán nos dice que muchas gracias por la charla y que nos hace la pregunta de que si siempre es recomendable poner a tierra la malla en los dos extremos, en motor y en armario. En caso de alimentación de motores con variadores de frecuencia, que estamos hablando de energía, sí. No conozco caso, no digo a lo mejor si hay un caso de una línea muy larga, alguna excepción, pero en general sí. Sí, la explicación es porque, bueno, sabéis que yo sé que, claro, al fin y al cabo dice, bueno, si conecto solo un extremo, lo tengo puesto a tierra, tengo protegido realmente campos eléctricos, pero no magnéticos, ¿vale? Pero bueno, que es verdad que es muy tentador. ¿Por qué? Porque se me originan corrientes de circulación si conecto ambos extremos a tierra. Y entonces, pues aquello que si es una antena para recibir inducciones, pero bueno, estamos en un cable de energía, aunque le quiera entrar algo como antena, es energía. Bueno, un poquito más de corriente, un poco menos, muy poquito, que al fin y al cabo va a ser poquito, no es importante. Sin embargo, sí que es importante que se produzca esa circulación porque la verdad es que se producen una cantidad de cosas en este tipo de conexiones increíbles, ¿no?
Bueno, entonces, al producirse esa circulación, esa es contraria a la de los conductores, ¿no? Y esto genera un campo magnético que compensa el que estén generando los conductores, que ya sé que dirán, bueno, pero si están al 3 bolillos, es decir, estarán compensados, sí, pero siempre, nunca se va a compensar del todo, aunque estén al 3 bolillos, tendrían que estar las fases, las tres, perfectamente, digamos, equilibradas, que eso se podría llegar a entender, pero además los tres conductores ocupan el mismo espacio para que se anularan los tres campos magnéticos, y eso no pasa. Entonces siempre hay un campo magnético resultante, y esta corriente de circulación que es contraria, pero que se va a producir a través de las tierras en ambos extremos y de la pantalla, nos va a permitir compensar ese campo magnético. De ahí también importante que la cobertura de trenzas sea superior, sea mínima del 60% para reducir la impedancia de transferencia y ponérselo fácil a esa corriente que se genera. Entonces, en general, salvo que alguien ponga otra cosa y sea fabricante de variador, aterramiento en los dos extremos en este tipo de casos, que estamos hablando de energía. Otros casos, posiblemente es mejor solo en un extremo, a lo mejor para temas de señales, en el extremo del cuadro, luego ya en sitios donde está todo bien preparado, con tierras independientes de energía y de datos y todo esto, ¿vale? Pero en este caso, en general, siempre que no se diga otra cosa, la explicación viene por ahí. Bueno, siguiente consulta. Mira, tienes a Javier Álvarez que nos pregunta si es mejor proteger cada cable con su pantalla o una bandeja metálica con un cable de 50 milímetros por su interior como apantallamiento. Cada cable con su pantalla o una bandeja perdona. Con un cable de 50, de una sección de 50 por su interior como apantallamiento. No termino de entenderlo todo, pero Yo tampoco lo acabo de... no termino, pero bueno, en general, por ejemplo, los apantallamientos, es verdad que también hay que medirlo mucho y no hay criterios exactos, y luego una cosa que vale para un caso, pones la línea muy larga y ya no te va bien, porque empiezan las capacidades parásitas. Es decir, que yo he conocido gente que dice, bueno, apantallado al conjunto, sí, bueno, y al par también, no, al par no, también no, porque se me producen capacidades parásitas y tal. Es decir, que cada caso es como es. Perdona, Lisardo, nos está haciendo la concreción, Javier, de que habla de un cable desnudo de cobre de 50 milímetros cuadrados para bajar la resistencia. Sí, pero bueno, una cosa es la pantalla y otra cosa es el conductor de protección, ¿no? O sea, tú tienes, bueno, tienes un cable, sí, me imaginaba que a lo mejor iban por ahí, pero no termino de entender. O sea, nosotros tenemos un apantallamiento de los conductores para protegerlos de interferencias, ¿vale? Entonces, si yo puedo ponerle un conductor desnudo o no desnudo y tener una tierra generosa y tal, que está muy bien y tal, pero realmente yo tengo que apantallar los cables porque estamos hablando de líneas que pueden verse perjudicadas por las interferencias que pueda haber. Es decir, porque pueda haber líneas de energía por allí o porque incluso unas de datos puedan interferir sobre las otras. Entonces, al final es una cosa distinta. Si nosotros reforzamos la tierra, pues evidentemente sabemos que siempre lo tendremos mejor, ¿no? Normalmente tampoco elevar la sección de tierra, más allá de que estamos incrementando el gasto, si fuera o no necesario, más allá de eso, pues no deja de ser en general positivo, pues porque vas a tener reducidas las tensiones inducidas. Si es por el hecho de conectar en ambos extremos y tal, y que vas a tener por ahí un retorno mayor, pues bueno, pues puede ser. No sé el detalle concreto, pero normalmente si estamos hablando de señales y de cables apantallados, sean de pares, sean... Esto en general, lo que yo veo y me comentan es un aterramiento solo en la zona del cuadro, que es donde mejor se hace, y solo poner un extremo a tierra, ¿vale? Entonces ahí no se produciría esa circulación. En este caso no sería tan necesaria porque no tenemos que compensar un campo magnético grande que se genere desde dentro del cable, ¿vale? Y esto es lo que puedo decir. ¿De acuerdo? Perfecto, Lisardo. Carlos Briones nos pregunta ¿qué diferencia hay entre un cable de goma H07 y un cable de goma SOOW? No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, SOOW. SOOW, pues este no lo conozco. SOOW. No sé, yo no sé cómo es el SOW. Si nos quiere aclarar algo más, escribiendo algo más,
pues lo sabremos. O sea, un H07RNF, para empezar, está reflejado en todo el reglamento, con lo cual tiene muchas puertas abiertas porque haces un provisional de obra, aquí está. Haces, bueno, lo que decíamos, puertos y máquinas para barcos de recreo, una feria están en zona exterior, ya que en interior debería ser un cable con mejor seguridad, porque en las ferias son emplazamientos públicos, aunque sean provisionales y tal, ¿vale? Nos vale para enrolladores, prolongadores, es algo reconocido en normas nacionales, ¿vale? El otro no sé, ahora mismo como S o W no me suena ni como genérico, pero si nos aclara Nos algo, pues... están comentando que cree que los cables SOW son según norma americana, que sería un equivalente al Flextrem Bueno, puede en, ser un equivalente, en pero ya... nomenclatura americana. Vale, Nos, ya, nos sí. están aclarando otros. Sí. Vale, sí. Lo que pasa es que no estaría fabricado según la UNN 5525-2-21, que es el otro. Y entonces no estaríamos avalados en el otro. Es decir, vamos a poner que incluso el cable fuera mejor y tal, ¿vale? Pero si no estás dentro de lo que te piden, por ejemplo, para un provisional de obra, está fuera. Cables con servicios, tal, según la norma, tal. Y nos decía, bueno, el reglamento dice 21027-4, pero luego fue cambiada y tal, y entonces es la 5525-2-21. Entonces, salirse de ahí es la aventura. Otra cosa es donde no me pidan nada especial, porque es verdad que hay casos donde no te piden nada especial y pueda ser utilizar el cable, como puede ser, por ejemplo, en bandeja, nos dicen que el cable sea... que el cable tenga, lo diré, cubierta. Pues si tiene cubierta ya no vale para instalar en bandeja. Es que no tiene el cable, bueno, tendrá que tener, al ser instalación fija, tiene que tener su clase de reacción al fuego también. Para servicio sumergido, pues si es una instalación fija, necesita su clase de reacción al fuego. Entonces no valdría si el cable no viene cumpliendo lo que ya se pide en la Unión Europea, ¿vale? En el resto de los casos, si no fuera por esto, pues si te lo piden sumergido el reglamento solo habla en el caso de los cables que van por debajo del pantalán y pone como ejemplo la UNE 21166, norma que no cumple este cable, el Flextreme Max, pero porque la 21166 fue refundida con la 21150. Es decir, ahora 21166 y 21150 son una sola norma desde hace poco, y entonces ya está refundido ahí. Pero para otros casos, que necesitáramos cable sumergido y no nos pidieran otra cosa y tal, para otros usos se podría utilizar. Ojo, insisto, pero es un servicio fijo y el cable tendría que cumplir CPR, ¿vale? Esto no nos olvidemos. Luego la morfología que tenga el cable supongo que será de goma y tendrá, digamos, muchas similaridades, ¿no? Porque al fin y al cabo son los tipos de cable que mejor aguantan estos usos, ¿vale? Pero cuidado con estos detallitos porque como metamos en un servicio fijo un cable que no tenga clase CPR, no vale. Es clase de reacción al fuego asignada, el marcado CE que tiene que venir en el plato de la bobina y la declaración de prestaciones. No olvidemos el tema CPR bueno, que aplica, ya sabéis, a todos los cables que se incorporan con carácter permanente a las obras de construcción, sean estas de edificación, pero también las infraestructuras, que a veces nos creemos que no, pero está fuera de edificio, ya, pero es que las infraestructuras están incluidas, ¿vale? Todo eso tiene que cumplir CPR y no solo la baja tensión, los cables de media, de alta tensión, de fibra óptica, de instrumentación, de control, todos. Bueno, siguiente, que me enrollo. Gracias, Lizardo. David Gómez, que nos dice, en instalaciones de alta tensión se nos ha indicado siempre que lo mejor es poner a tierra las pantallas de los cables de señalización únicamente en un extremo para evitar circulaciones de corrientes por las pantallas que puedan perjudicar al cable. ¿Es esto realmente correcto o siempre es mejor conectarlos en ambos extremos? Hombre, si siempre se ha indicado y son cables de señalización, sí, yo creo que, yo creo que es lo correcto en un extremo, para evitar esas circulaciones. Recordemos que, por ejemplo, en el caso, ya digo, que esto todo es a lo mejor muy opinable y cuestionable, ¿vale? No digo que no, pero en el caso del variador, sí decimos de ambos extremos porque queremos, es un cable de energía y queremos compensar ese campo magnético que no nos salga al exterior, ¿no? Que tenemos un escudo, pero que ese escudo tiene una impedancia de transferencia para evitarlo. Entonces, si lo que nos dicen es esto, mano de santo, y además cuadra bastante, ¿no? Conectas en un extremo y evitas esas corrientes de circulación, ¿no? Al margen de que estamos hablando ya de alta tensión, ¿no? ¿Vale? Yo eso lo veo correcto, ¿no? Cuando es señalización, lo veo bien.
Luego habrá casos donde a lo mejor alguien dice, no, se conectan ambos extremos. A mí me comentaban también alguna vez de centrales de detección analógica, por ejemplo. Se hace el lazo y sales y llegas al mismo sitio, se unen las dos pantallas y se conecta a tierra. Y te empieza a dar error de tierra la central. Y llaman al fabricante y dicen, desconecta la pantalla de la tierra. Y desconecta la pantalla de la tierra y aquello funciona. Y eso no es muy, digamos, ortodoxo, pero son cosas que se hacen y que funcionan en realidad, ¿no? Entonces, al final, los criterios, si nos dicen así y tal, y viene así especificado, lo mejor es seguirlo, ¿no? Mientras no veamos que por ahí vamos mal, ¿no? Y luego, si viene algún problema, pues ya discutiremos. Siguiente, por favor. Gracias, Lisardo. Eduard Naranjo nos dice, bueno, gracias por la explicación. Que sepas, Lisardo, que tienes muchas felicitaciones y muchas gracias de los asistentes. Eduard nos pregunta que se ha comentado que el tipo de cable RVK, si se puede ser utilizado según el REP para una distribución en BT de cuadro general a cuadros secundarios. Sí, el RVK, sí, mientras no te exijan otra clase de reacción al fuego. Si me dices que vas de cuadro general a cuadro secundario en un local de pública concurrencia, te diré que no, claro, lógicamente. Pero si vas en una industria y vamos a ponerle todos los casos, y ese cable, que yo entiendo, no pasa por zona ATEX, porque entonces tendría que ser de la clase, tendría que ser tipo AFUMES, ¿no? Clase CCA y tal. ¿Vale? Y además ir bajo tubo o canal de especiales propiedades mecánicas, como se pide en zonas ATEX. No va por falso techo o suelo elevado, porque también tendría que ser clase CCA, ¿vale? Pues puede ir ya como quiera, incluso en hueco de la construcción, porque nosotros lo hacemos con la clase ECA, o sea, ahí no hay problema. De cable de cuadro general, si la limitación del RVK para ir de ese cuadro general secundario va a ser si en ese emplazamiento nos piden alguna característica especial frente al fuego, si no, sin problema. Sin problema. Gracias. Oriol Miralles que nos pregunta, la pantalla de los cables para variadores de frecuencia, si se conecta a tierra, ¿no hace la misma función que los conductores de tierra distribuidos? Bueno, sí, bueno, de hecho es parte del sistema de tierra una vez que la conectas en ambos extremos, ¿no? Y tal, ¿sabes? Lo que pasa es que su función es otra, ¿no? Es como digo, o sea, nosotros vamos a generar ahí una corriente contraria a la que va por los conductores. Bueno, oye, es que va trifásica. Bueno, estamos hablando de una corriente de tal manera, no vamos a decir contraria, pero sí contraria digamos, a la corriente única que nos generaría el campo magnético que generan esos tres conductores a la vez, ¿no? La superposición de los tres, y entonces pues lo vamos a compensar. Pero sí, es parte, se puede decir que igualmente es parte de ese sistema, si bien de hecho se conecta a la propia Tierra y luego se conecta a tierra, ¿no? Es decir, van las dos cosas conectadas y esto igual pasa también en media tensión, ¿eh? Cuando hay que conectar una armadura a la pantalla y luego a tierra, ¿no? Y tal. Entonces, lo que estamos diciendo, se produce esa corriente que tiene ese doble, estás añadiéndole una corriente al sistema, pero es una corriente buena, ¿no? Para que te genere un campo magnético que te evite que el otro salga al exterior, ¿no? No olvidemos que estamos rodeados de electrónica por todos los lados y al final al cabo se quiere un poco que en esos entornos donde hay emisiones electromagnéticas, pues, hombre, el que lo genera que se lo coma, ¿no? Por así decirlo. Entonces el sistema es ese, mientras, insisto, alguien no lo explique de otra manera y comente otra cosa, ¿no? Ambos extremos. Gracias. Rosa Latorre que nos pregunta, en el caso de motores ubicados en zona ATEX, accionados con variador, ¿qué tipo de cable le recomiendas? Bueno, si está accionado con variador, pues ahí ya estaríamos en el mismo tipo de cable, ¿no? Que ya es de alta seguridad, que es lo que nos pide la ITC 29 del reglamento una vez que entró el CPR, que el cable sea de clase CCA S1B de 1 a 1, con lo cual en nuestro vale, simplemente que aquí habría que ponerlo bajo tubo o canal protectora de las características que dice la ITC 29 en el punto 9.3, ¿no? Que, bueno, la gente habla metálico, pero bueno, yo sé que UNES tiene también tubo que sin ser metálico igualmente vale para zona ATEX. Y si no,
y si no se pone ese tubo, entonces habría que poner, si por ejemplo se hace por bandeja, pues en ese caso tendríamos que tener un cable que además de tener esa morfología sería fabricación especial y tendría que ir armado con hilos de acero galvanizado, ¿vale? Perfecto. Oscar, nos está diciendo, Oscar, esto voy a contestarlo para todo el mundo, nos pide el certificado desde el webinar de hoy, un certificado de asistencia. Decirte, Oscar, que sí, que no hay problema. Todo aquel que queráis este certificado de asistencia, este webinar, por favor, hacednoslo saber. Tenéis aquí en pantalla de Lisardo, tenéis el mail del Prysmian Club, prismianclub@prismianclub.es. Nos podéis hacer petición de este certificado y os lo haremos llegar. También cuando finalice la sesión de webinar veréis que hay como una consulta, allí también podéis pedírnoslo, es decir, no hay problema. Cualquier persona que necesitéis este certificado de asistencia, por favor, a través del prismianclub@prismianclub.es o bien por aquí mismo o a continuación del webinar. Luego tenemos a Héctor Beltrán que nos pide una duda que tiene cortita. Con el cable apantallado se reduce el campo magnético radiado, pero ¿se anula el efecto de autoinducción entre fases? No, no. Ese no. Bueno, tienes el que sale hacia afuera, pero el de inducción entre fases, no. Que vas a tener todo ahí dentro y entonces vas a tener una afectación entre las propias fases. Ahora, de ahí para afuera, no. Pero la inducción entre fases, no. Aunque no es algo tampoco. Una vez que tienes las fases, normalmente siempre se considera esa reactancia de 0,08 ohmios por kilómetro y con eso se calcula y no suele ser. Bueno, es verdad que es más relevante a partir de ciertas secciones, yo hablo siempre de 35, a partir de 35 en cobre y tal, pero no se compensa, no, la vas a tener ahí circulando, vas a compensar al respecto del exterior por lo que hace esa pantalla, ¿no? Pero lo que hay entre ellas, no, lo que hay entre las fases. Gracias. Gregorio nos pregunta, según el reglamento de baja tensión de España, para zonas clasificadas como ATEX, ¿debemos utilizar cables armados tipo RVMVK? ¿En Prysmian disponen de este tipo de cable o qué tipo de cables suministran? No, digamos, el cable RVMVK ya no vale, ¿vale? Porque cuando entró en vigor el reglamento de productos de construcción, recordemos que se publica el 10 de junio de 2016 y el 1 de julio de 2017 obligatorio, ¿no? Ya, para todos. Entonces, el RVMV-K ya no se podría instalar, tendría que ser un RZ1, MZ1-K porque se pide que el cable sea de alta seguridad, es decir, con clase CCA S1B de 1 a 1. Nosotros disponemos del cable que lo llamamos AFUMES Class ATEX. Entonces, es cuestión de consultar a ver por stock y todo esto, pero ese es el que nosotros disponemos. Y luego, por otro lado, también hay que razonar, en zonas ATEX, ese tipo de cable, si no, lo ponemos bajo tubo o canal protectora con especiales propiedades mecánicas, como he dicho antes, la ITC 29 en el punto 9.3. Porque si yo lo pongo bajo tubo o canal protectora, el cable sigue teniendo que ser de la clase CCA, pero me vale un cable normal, o sea, una FUMES 1000 voltios o una FUMES de 750 voltios incluso, porque yo lo meto ahí. Si no, la condición de zona ATEX nos dice que si tú no dotas de protección especial al cable, pues el cable tiene que venir con esa protección, que en este caso es la armadura de hilos de acero galvanizado, ¿vale? Y además hilos de acero, no vale fleje. Y hay gente que dice a veces, bueno, y si pongo cables de mucha potencia, pues pone usted varios conductores por fase de tripolares. Ya sé que no es cómodo, pero es la manera de cumplir el reglamento y que me consta que industria en muchos sitios así lo pide, ¿vale? Y luego otra cosa es decir, y al hilo de lo que comenta, que sí que hay quien anda vendiendo por ahí RVMV-K, y que dice que es clase SA o algo de esto y que además ese cable, no, perdón, dice que además es no propagador del incendio. Ojito con eso, eso es una temeridad enorme, enorme. No pongan RVMV-K y aunque le digan que luego es además no propagador del incendio, porque esto viene porque el reglamento nos pide que sea no propagador de incendio. Se sacó la nota del Ministerio del 3 de abril de
17, donde se dice en esa nota del Ministerio que las zonas ATES tienen que tener cable de clase CCA S1B de 1 a 1. Y aparte, en zona de la Unión Europea no se pueden ofrecer ensayos de fuego que se salgan de la clasificación de Euroclases. Me explico. Como hay alguno que pone, no, clase ECA y además libre de halógenos. Muy bien, pues en la Unión Europea eso es clase ECA. El además libre de halógenos, si queremos ir a Chile o queremos ir a Andorra o queremos ir a Estados Unidos y nos lo compran y tal, sin problema. Pero aquí no se puede aludir a nada, ni aunque sea a mayores, ni ningún reglamento lo puede hacer. Las clases de reacción al fuego son un sistema cerrado y todo lo que queramos de reacción al fuego está ahí. Entonces, un ECA más libre de halógenos es ECA. Y un RVMV que es clase ECA más no propagador del incendio es solo ECA. ¿Vale? Y además, insisto, en este caso es que además la nota del Ministerio lo dice claro, es decir, no nos la juguemos y menos en una zona ATES poniendo un RVMV-K y además no propagador de incendio como se vende por ahí. No os la juguéis, asegurado muy bien porque os estáis metiendo en un jaleo de cuidado. Y además invitado por escrito por algún fabricante, que yo es una cosa que me hace mucha gracia, pero me parece una extraordinaria temeridad. Luego pasa pues lo de Tarragona y cosas así. Clase CCA S1B de 1 a 1 en zonas ATEX. Eso sin duda. Siguiente consulta. De momento, Lisardo, no tenemos más, solo van habiendo muchos comentarios que aprovecho para decirlo para todos. Todos vais a recibir el vídeo de la grabación de esta sesión de webinar al correo con el que os habéis inscrito al webinar. Con esto no tengáis duda, en un par de días que tengamos editado el vídeo os lo haremos llegar. Lo mismo con los certificados de asistencia. No hay problema, contactad en el mail de prismianclub@prismianclub.es, nos lo pedís y os generaremos este certificado de asistencia. Si no hay más preguntas o alguien que crea que no hemos contestado a su pregunta, seguimos aquí. Pero de momento, Lisardo, que lo sepas bueno, que te están felicitando por la sesión, que ha sido muy interesante y que muchísimas gracias, que siempre es un privilegio escucharte. Y muy buena ponencia, o sea que todos muy contentos de esta sesión que hemos hecho hoy y nosotros también, Lisardo, de que podamos ayudarles en su día a día. Pues muchas gracias a todos. Pues si no hay más consultas, que veo que no están entrando, están sencillamente, Lisardo, todo lo que va entrando es que muchas gracias, que un privilegio escucharte, que muy interesante. Pues nosotros también encantados de haberos podido ayudar. Como decía Lisardo, estamos a vuestra disposición en Prismian Club. Enviadnos consultas si tenéis y por mi parte, Lisardo, si quieres decir algo último antes de desconectarnos en sesión. Pues nada, igualmente muy agradecido a todos por la asistencia y atención y nada, ha sido un placer. Espero que hayan quedado las cosas un poco más claras y no obstante para las dudas que podáis tener, insisto, ahí está el correo, os dirigís y nada, para lo que necesitéis, pues ahí estamos. Igualmente decíos que tenéis los artículos con donde se pueden descargar los catálogos de estos cables. Y bueno, pues hasta la próxima. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.